metamos en el tema inflación. Dale. Bueno, ayer la inflación, lo decíamos en los títulos, dio 1,6%. Fuerte diferencia entre bienes y servicios. Uno de los datos a destacar de este informe, porque la suba de los bienes fue de 0,8% y de los servicios fue del 3,2%. También, si uno mira los rubros, el desagregado por rubros, va a encontrar que los rubros que traccionaron hacia arriba son precisamente rubros de servicios, y los que quedaron muy por debajo de la inflación general son rubros de bienes con mucha preponderancia. Lo que más subió fue la educación. Educación, servicios educativos, Andrés, usted lo sabe muy bien porque tiene un hijo en edad escolar, 3,7%, muy lejos de la inflación general. Mucha disparidad entre los rubros de esta medición de la inflación. 3,4%, el segundo rubro que más subió y que también traccionó mucho en Córdoba. Ya nos vamos a ir a la inflación, a la medición de Córdoba, pero en la nacional, vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles. Que tuvieron un agite en el mes que se mide aquí. Que Esas son las tarifas de servicios públicos básicos. Exactamente, y combustibles. Lo destaco porque también es un rubro importante. ¿Cuáles traccionaron hacia abajo? Bueno, principalmente alimentos y bebidas no alcohólicas, 0,6%, un punto por debajo de la inflación general. Segundo rubro más bajo, vuelve a estar prendas de vestir y calzado como los rubros que menos suben. Lo destaco porque muchas veces el gobierno ha atacado al rubro textil en la Argentina, tratándolos de, a los empresarios, a los industriales textiles, de privilegiados, de subir los precios muy por encima de los costos, exagerando la rentabilidad y tensando los precios para el consumidor, y teniendo en cuenta que no había una ola importadora. Bueno, ahora las prendas de vestir y calzado en general en los últimos informes aparecen entre las que pero viste lo que subieron. ¿Vos has visto el fenómeno de consumo a través de Shein y Temu? Lo voy a linkear con lo que usted va a contar después de Shein y Temu, y que seguramente eso hace que el precio vaya para abajo. Claro, hay una importación abrumadora de productos textiles, sobre todo a través de plataformas chinas como Shein y Temu, que te invaden en Instagram de publicidad. Y después el tema de la compra de ropa de segunda mano también, que es mucho más económico, porque está carísima la ropa por eso, está muy, muy costosa. Primera vez en 5 años que se registran 2 meses consecutivos de inflación mensual de menos del 2%, creo que es una barrera psicológica que el gobierno esperaba quebrar y sostener. Bueno, esta inflación del mes de junio, que se conoce ahora, viene a certificar de alguna manera que el gobierno pudo sostener. Mientras tanto, al mismo tiempo que salió la inflación, salió a través del INDEC el dato que mide las condiciones de vida, canasta básica alimentaria y canasta básica total, que marcan la línea de indigencia y la línea de pobreza en la República Argentina. ¿Cuánto necesita un hogar de 4 integrantes, una familia tipo, para no ser indigentes? 506.008 pesos. 506.000 pesos para cubrir solo las necesidades alimentarias de una familia de 4 integrantes. Pensemos que hay rubros del sector formalizado, que ya es un sector bastante disminuido por el avance de la informalidad en los últimos años en la Argentina, que tienen salarios básicos no muy por encima de esto. No muy por encima de esto. Digo, sin ir más lejos, nuestros salarios básicos de prensa que están por debajo de los 700.000 pesos. Y la canasta básica total, que marca la línea de pobreza, ¿cuánto necesita una familia tipo para no ser pobre? 1.186.000 pesos. Ahí está lo que estamos viendo en pantalla. En realidad, el dato del INDEC, no sé si es el dato de Córdoba, el dato del INDEC dice 1.128.398 pesos. ¿Quieren que vamos a buscar opinión especializada? Porque está en línea Lavi Abram, que es economista, que es de la Red Mate, el mirador de la actualidad, el trabajo y la economía, este grupo de economistas rosarinos cuyos datos siempre nos gusta mirar porque nos permiten una mirada más profunda de la economía. Lavi, ¿qué tal? Desde SRT Media te saludamos. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, algunos datitos económicos que marcan una buena noticia y una mala para el gobierno. Lo de la inflación seguramente desató festejos, o al menos así lo publicaron en redes, y después el tema dólar, que marca un alza. ¿Cómo ves el escenario? Sí, efectivamente se festejó la inflación, a pesar de que
bueno, sabemos que en términos a lo mejor históricos sigue siendo inflación alta. Me parece que mirar el dato de inflación únicamente nos deja un poco rengo, nos deja como mitad de camino, porque lo que está pasando es que los ingresos en general, llámese salarios, jubilaciones, cualquier tipo de ingreso activo de la población, no creció a la par de esta inflación. Entonces la inflación puede estar bajando, pero si los sueldos crecen menos aún que la inflación, todo alcanza menos, es decir, el poder adquisitivo de los salarios, de las jubilaciones es menor, y esto es lo que vimos en la primera mitad del año. Entonces puede bajar el valor de los precios, o el aumento de la inflación puede ser bajo, pero efectivamente todo está carísimo, esa es la sensación. Todo está muy caro, muy difícil de comprar, muy difícil de llegar a fin de mes, muy difícil desde cualquier tipo de gasto, y esto lo vemos a lo mejor en los gastos un poco menos esenciales, como puede ser salir a comer, donde vemos desde bares y restaurantes que no es que están vacíos, pero efectivamente venden mucho menos y donde les cuesta mucho más poder vender, y los comercios efectivamente también están en un mal momento. Entonces el consumo en general está bajo, y esto tiene que ver con que aunque haya menos inflación, la plata no alcanza, para ponerlo en términos más sencillos. En cuanto a lo del dólar, me parece que tiene que ver justamente con esto. Parece medio contradictorio, pero hago un pequeño rodeo para explicarlo. Salarios bajos, de alguna manera, también un poco complicada, pero vamos a saltar algunos pasos. Salarios bajos implican que hay gente que está ganando más plata. Es decir, no es que está cayendo completamente la economía, sino que hay un cambio en la distribución. Esto quiere decir, están ganando poco los sueldos, están ganando mucho a ciertos empresarios, y no es algo estigmatizante ni mucho menos, pero digamos hay ciertos sectores en los que le va bien. Si hay ciertos sectores que están ganando plata de más, en Argentina en general, lamentablemente, digamos, esa plata de más tiende a ir al dólar, tiende a enseguida querer buscar o presionar sobre el tipo de cambio, buscar convertir los pesos que sobran en dólares. Y bueno, efectivamente esa presión sobre el dólar, en algún momento el gobierno la pudo contener porque tenía dólares de blanqueo, tenía dólares de cierto endeudamiento con el Fondo Monetario y con otros sectores internacionales, tenía dólares. Cuando los dólares empiezan a escasear, y cuando empiezan a escasear más adelante, efectivamente la presión permanente sobre el dólar no se puede sostener y va a hacer que el dólar aumente. Es casi una consecuencia lógica de esta otra que no se ve. Bajos salarios van a implicar dólar alto, y bajos salarios van a implicar una fragilidad, digamos, general de la economía, que tiende a esto, a buscar permanentemente la dolarización de sus sobrantes. Hay que decir, Lavi, hay una cuestión concreta. El gobierno salió del cepo y el dólar se mantuvo entre las bandas, aun cuando ahora, en estas últimas horas, parece haber tenido un recalentamiento, y eso por ahora mantuvo la inflación por niveles por debajo del 2%. Si el dólar se recalienta, ¿eso se va a trasladar como es habitual a precios? Digo, para seguir un poquito este razonamiento que estabas dando recién. ¿O hay forma de que sube el dólar y no haya traslado? Sí, hay forma de que suba el dólar y no haya traslado. Tiene que ver con que hay una importante recesión. A veces parece oculta la recesión, pero efectivamente está. Los precios no pueden aumentar demasiado porque la gente no tiene plata para pagarlos. O sea, efectivamente, cortá conmigo y hablar con algún comerciante y preguntarle si puede aumentar los precios hoy, aunque le aumenten sus propios costos. Y efectivamente le va a costar bastante porque no tiene quien venderle. Y entonces puede aumentar un poco el dólar y no trasladarse a los precios. Un poco, o en todo caso, hacerlo en una proporción menor a la proporción que conocimos en otros momentos históricos, donde a lo mejor, por decirlo como lo fácil, si el dólar aumentaba un 20%, los precios aumentaban 18 o 20, digamos, cercano a ese 20%. Hoy el dólar puede aumentar un 20% y los precios aumentaron por 4 o 5, es decir, bastante menos. Lavi, es un ejemplo, no quiero decir que vaya a aumentar 20% del dólar, es como un ejemplo numérico. Sí. Estoy diciendo para que quede claro. Lavi, yo voy un paso atrás. Recién hablabas del salario y decías, hay salarios bajos y evidentemente esto significa una redistribución del ingreso. Si hay salarios bajos, si el consumo, como bien decís vos, está deprimido, hay indicadores del consumo a la baja, la inflación también va a la baja, ¿quién está ganando con este modelo? ¿Es fácil determinar que hay un sector que está ganando y particularmente cuál es? No es tan fácil, pero hay sectores que crecen, los sectores ligados a energía, minería, por supuesto cierto sector del agro, aunque le está costando también
el agro en general no le está yendo decididamente mal, no gana todo lo que podría, pero tampoco le va mal. Entonces, aquellos que no dependen del mercado interno, principalmente. No dependen exactamente, es buena la observación. Aquellos que no dependen del mercado interno, porque el mercado interno es lo que está fallando, efectivamente. Y entonces Argentina le intenta vender al mundo cada vez más energía, minería y agro. Bueno, no está mal, no es una mala idea en términos de que, bueno, efectivamente es lo que podemos vender y es lo que somos competitivos. Sí es una mala idea en términos de que son sectores poco integrados con el resto de la economía nacional. No el caso del agro, pero sí el caso de energía y minería, que le falta cadenas de integración con la nacional. Es decir, le falta generar puestos de trabajo. Son sectores que generan ventas, pero no generan empleo. Son sectores que, efectivamente generan este valor agregado internacional, pero no logran trasladarse a una industria nacional que tenga, digamos, proveedores nacionales, cadenas locales de abastecimiento. No es menor esto es importante. O sea, Argentina puede ser una potencia minera y una potencia energética, pero estaría bueno pensar una integración de esa potencia energética con proveedores locales de insumos, proveedores locales de software, proveedores locales inclusive financieros, proveedores, o sea, hay un montón de cosas a los cuales proveerle, de manera tal que estas nuevas industrias sean los motores de la Argentina. Ahora bien, en el medio también tenemos todavía toda la industria nacional que existe, que está ahí, que genera miles de puestos de trabajo, por no decir millones de puestos de trabajo, que no hay que abandonarla. Y bueno, esa industria nacional requiere inversión estatal, requiere infraestructura estatal, requiere vías, caminos, ferrocarriles, requiere oleoductos, requiere un Estado que esté presente y diga necesito una industria, pero el Estado está en todo lo contrario, está ausentándose cada vez más, quitándole competitividad a la industria local. O sea, el retiro del Estado es un problema para el sector privado, aunque muchos no lo puedan ver. David, te saluda Andrés Oliva, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Andrés? Buen día, gracias por el contacto. La verdad que en estos días he estado viendo la serie Menem, la cual es recomendable desde mi perspectiva, y esto es como un déjà vu, lo que vos mencionás, ¿no? Porque desacelera la inflación, pero en paralelo aumenta el desempleo, crisis de la industria, todo lo que venís describiendo. ¿Cómo evaluás las alarmas que se han encendido en los últimos días de aumento del 10% del dólar y también de lo que fue las decisiones de JP Morgan o Morgan Stanley en cuanto a las calificaciones del país? ¿Esto sienta alarmas? ¿Cómo las evalúas a estas decisiones que tomaron estas consultoras y esta banca norteamericana? Bueno, tiene que ver con que efectivamente es un programa económico de patas cortas, un programa económico que se propuso bajar la inflación a cualquier precio. Y el precio que estamos pagando por bajar la inflación, insisto, es un precio, me parece, demasiado alto. Un precio que es, no hace falta, en otras palabras, que para bajar la inflación se destruyan las universidades públicas. No hace falta que para bajar la inflación no haya infraestructura, porque esto genera la falta de inversión futura, que no tengamos profesionales o que nuestros profesionales se quieran ir del país, que no haya la infraestructura suficiente para poder exportar, inclusive hablo en los propios términos de las necesidades de este programa económico, que las comunidades indígenas, que los discapacitados, que las personas con enfermedades no tengan acceso a nada. Los jubilados. ¿Perdón? Los jubilados. Sí, claro, por supuesto, los jubilados y jubiladas que vieron caer su poder adquisitivo de las jubilaciones en 20%. Todos los trabajadores y trabajadoras del Estado vieron caer su poder adquisitivo cerca de 20% desde que asumió este gobierno. Es mucho, es más que el 13% del año 2001, por ejemplo, para volver a una época donde, bueno, como el final de la serie Menem ya estaba de la Rúa, pero sí, la continuidad económica era similar. Estaba Mingo Cavallo también, bueno, ¿no? en la serie Menem que vos hablás, que también es sumamente recomendable, una de las imágenes que más impacta es, y lo hemos vivido aquellos, es la privatización de Entel, ¿no? Los trabajadores protestando en las calles y la gente quedándose sin trabajo. Y la verdad que se ve como un déjà vu, ¿no? Y otros festejando y celebrando en fiestas muy costosas. ¿Eso se podría repetir en algún momento de acuerdo a esta orientación económica que se está viviendo? Voy a tomar algo de eso. No sé si exactamente, porque queda poco por privatizar, porque efectivamente ese gobierno pasó al sector privado mucho. El otro día hablábamos con alguien y me decía, bueno, ¿por qué hay la TV pública? Bueno, porque antes había muchos canales públicos, dejar y todo pasar a manos privadas. Pero lo de Entel particularmente fue tomado en ese momento
así como la excusa para privatizar todo. Y a veces la sensación es algo parecido. Entel efectivamente en ese momento funcionaba más o menos relativamente mal, y esto también hay que decirlo, es largo, pero Entel había hecho un montón de inversiones públicas, el plan Megatel del año 89, que iban a dar fruto, y antes de que dieran los frutos se privatizó. Como sea, se utilizó Entel como excusa para privatizar todo. No ponen un teléfono, privatizamos los trenes. No ponen un teléfono, privatizamos los canales. No ponen un teléfono, privatizamos las rutas. No tiene nada que ver, digamos. Pero bueno, se utilizó como excusa. Y ahora me parece que había ciertos problemas, sobre todo el tema inflacionario. No, había inflación en 2023, vamos a destruir las prestaciones a los jubilados. Había inflación en 2023 y vamos a destruir las universidades públicas y el CONICET. Había inflación en 2023 y tenemos que quitarle hasta el último de los programas sociales en el interior del país. No puede ser que la inflación sea la excusa para destruir algunas cosas, muchas cosas que estaban bien y que había que sostener. Entonces, atentos también a esa cuestión discursiva, me parece. Lavi, gracias por estos minutos para con Fuerte y Claro. Te mandamos un abrazo desde Córdoba. Un abrazo y gracias a ustedes por la oportunidad de hablar. Ahí estaba, Lavi Abraham, economista de la Red Mate de Rosario, recorriendo un poquito todos los temas económicos. Muy interesante este cierre, porque ayer comentábamos recién fuera de micrófono, La Nación tiene uno de los mejores periodistas, uno de los mejores analistas políticos, que es Carlos Pañi, que los lunes tiene Odisea. Después de Nancy Pasos, ¿no? No lo vi. No lo vi. Estamos hablando de dos categorías distintas, por favor. Nancy Pasos estaba muy por encima. No, pero... No vamos a entrar en ese discurso. No, pero Pañi, y eso que no es una persona afín por ahí a determinadas ideas, pero presentaba un estudio sobre qué es lo que se le reconoce como atributo a la gestión de Javier Milei. Aquellas condiciones que le permiten al gobierno nacional augurar un triunfo rotundo en octubre. Sueñan, lo ha dicho el propio presidente, con tener una Cámara de Diputados y Senadores con mucha mayor proporción de representantes de la Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre. El atributo que más le reconocen y sobre el cual reposa esa expectativa triunfal del gobierno nacional es haber bajado la inflación. A ver, pero mucho por encima de otras cuestiones. No hay que subestimar el peso que tiene sobre las economías y sobre la psiquis de cada una de las personas y de las familias. El dato que me diste vos, Grego, que en la inflación de junio fue 1,6%, pero en alimentos y bebidas no alcohólicas y en textiles la inflación fue por debajo del punto. Eso es muy importante, muy valioso. Diciendo con ustedes, o sea, tiene que ver con que sacas dinero del flujo del mercado, o sea, no te alcanza la plata, por eso la gente no compra. O sea, coincido eso con vos, pasa. Una cosa no quita la otra, o quizás sí, están pero relacionadas. Vas a la góndola y la caja de leche sale lo mismo, la lata de tomate Está bien, sale pero ¿cuántas lo- cajas más de o leche menos podés comprar? Está bien, esa es una sensación que termina, me parece, impactando en el ánimo social un poquito más tarde. Va a llegar, yo tengo la sensación de que eso masivamente va a llegar. Para mí es una carrera de varios andariveles. Por un lado, la desaceleración de la inflación. Por otro lado, el aumento creciente del desempleo. Por otro carril, el aumento de la cantidad de familias que no llegan a fin de mes. Hoy, según las encuestas, está en el 50%. Y en paralelo, arriba de todo esto, en otro carril, viene la situación financiera sobre la cantidad de dólares que va a contar el gobierno para poder mantener este dólar planchado. Que hoy... Sí, que eso es macro, ¿no? que es lo macro, que está lejos del piso de la banda. ¿Recuerdan ustedes que hace 3-4 meses atrás Milei sostenía que el dólar iba a estar por debajo de los 1.000 pesos? Sí. Es más, llegó a decir que iba a estar cerca de los 600 pesos. Y hoy está más cerca del techo, está en 1.300. Sí, y bueno, Y subiendo. con el acelerador prendido. ¿Me permite darle un caramelito a Silvina Brochero? Bueno, dale, porque Ya pasó la semana de la dulzura me- igual, ¿eh? Claro. Sí, no es un testimonio muy dulce, pero sí en términos argumentales A ver. va más cerca de lo que vos estás diciendo. Claro. Lo escuchamos recién a Lavi Abraham decir, si después de hablar conmigo hablas con cualquier comerciante, te va a decir qué es lo que pasa en el día a día. Mirá lo que decía este comerciante en Buenos Aires, hablando en La Nación Más. Pero le ponen el micrófono y da un testimonio realmente que me parece es muy gráfico y muy impactante de qué pasa en la cotidianeidad del consumo de las góndolas en comercio de cercanías. Los clientes compran día a día la comida para el día, porque los clientes que antes compraban 1 o 2 veces por semana, hoy lo ves todos los días. Se llevan una bolsita y nada más. Tampoco hoy se estoquean porque yo mañana saco una oferta y la gente camina aparte.
me compra la oferta a mí, la oferta en cualquier hiper, para que el peso le sirva, ¿no? Pero está no durísimo, re durísimo, el peor año de la vida. Y no por quien está en el gobierno ni nada por el estilo, porque yo le estaba hablando a los chicos, yo soy apolítico, pero estamos pasando un mal momento. Bueno, ahí estaba el comerciante que decía, estamos pasando el peor año de la vida, después se dice que está pensando en vender su negocio. Hagan un ejercicio. Por eso yo tengo la sensación de que esto se va a trasladar, que dice Silvina, se va a trasladar al ánimo social. En los supermercados, hipermercados o pequeños comercios, vean qué pasa en la góndola con los productos que tienen un cartelito más grande que te anuncia la oferta. Vas a ver la góndola llena de productos y donde está la oferta, un hueco, un buraco. Eso pasó siempre. Un vacío. Eso pasa. No, pero hoy reponen los productos de oferta y pasas a los 5 minutos y hay un hueco. Bueno, porque se los llevan a todos los que están de pero oferta. también destacar una cosa y hacerme la culpa, ¿no? Y un poco creo que es lo que empezaba a decir Lucho, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Antes era noticia si el pan subía 1 peso, 2 pesos o lo que subiera. Ahora no es noticia. Ahora la noticia para todos los medios es el número de inflación. Pero no se ponen a ver esto que vos estás destacando, que la gente no puede comprarlo, que la gente puede comprar un litro de leche. También los medios de comunicación hacen todo un discurso que la sociedad, gran parte de la sociedad por ahí cree, aunque vive otra realidad. Yo recordaba cómo van sentando los medios de comunicación distintos climas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan la cantidad de notas que se hacía de argentinos triunfando en el exterior o que se iban del país y le iba de maravillas? Y esas notas han salido de la agenda informativa de los medios de comunicación. ¿Ya no hay argentinos que se quieran ir del país? Claro, ya no quien hay se va del país es Carrefour. Está bien, en el marco de una cuestión global, pero también entre las razones hay determinada incertidumbre hasta de las grandes empresas. Hay otras que van, hay algunas que van, otras que vienen. Bueno, ya sabemos cómo es esto. Los que nos vamos somos nosotros. Disculpa, la última de Lucho. Sí. Lo que sí ha caído es la inversión directa extranjera. Sí. No, Sí. Hay déficit de inversión directa extranjera en 1.500 millones de Ni el dólares. RIGI la ha podido incrementar. En su reciente exposición en el Senado, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, hablaba de 6 proyectos que llegaron gracias al RIGI. En realidad, 5 ya venían encaminados de antes y lo que hicieron fue ajustarse al régimen de incentivo a las grandes inversiones que les dio condiciones aún mejores.